Voy a hablar, continuar con lo que dijo Valeriano es como un poco difícil. Un hermano con tanta gracia, eh, donde podemos ver la gracia del ministerio de maestro que tiene. Es como un poco difícil poder cómo llevar esto, ¿cierto? Después de todo lo que dijo, dio una cátedra del tema pastoral, tocó muchos puntos, principios de los pastores, que es importante. Y estas verdades o principios, como les estaba llamando, estamos en el número 22 ya. Cuando quise darle una continuidad a esto, me enfoqué en Juan Pablo y bueno, Valeriano ahí me dijeron un punto, un canal a seguir de este principio. Pero yo quise como un poquito, sacar un poquito más de información de algunos puntos, porque a veces yo creo la comunidad nos ha entregado bastante luz con respecto a la palabra, una claridad, donde nosotros entendemos claramente lo que es el ministerio pastoral, ¿cierto? Entendemos bien la diferencia entre apóstol, presbítero, pastores, maestros, evangelistas, ¿cierto? Que a veces se entiende malamente a veces en otras denominaciones y va para cualquier lado el cuento. Yo quise partir esto con una pregunta donde ¿qué es un pastor? Creo que no es malo, creo que es bueno. Y viendo desde la palabra, ¿cómo tomo esto con respecto a este ejemplo que se toma? Jesús habla de donde Él no es un pastor, sino que es el buen pastor. No es cualquier pastor, es un buen pastor. Y en la vida secular o parte de este oficio de pastor, que es algo que se hereda, que va de generación en generación y bueno, cada vez ha ido caducando más y prácticamente, por lo menos si vamos al cono sur, quedan muy pocos pastores. Un pastor de ovejas es una persona dedicada, esto es lo que significa en parte secular, dedicada a guardar, guiar, alimentar un rebaño de ovejas. Es un oficio tradicional que implica proteger al ganado de peligros, asegurar el acceso a pastos y agua y enseñarles a seguir al líder. Eso es lo que dice la RAE con respecto a un pastor, que es prácticamente lo mismo, sacado como si fuera sacado textual de la palabra. El oficio del pastor es algo que se transmite, que es heredado. Desde pequeños los niños empiezan a salir con sus padres para saber cada detalle del oficio. Cómo guiar, cómo cuidar, cómo sanar, cómo alimentar. Qué maravilloso, ¿cierto? Si nosotros lo llamamos nuestra vida espiritual, cuando empezamos a caminar con nuestros hermanos mayores, igual, pues. O sea, yo me convertí medio viejito, pero empecé a salir con la persona que me discipulaba, que es Juan Pablo. Entonces empecé a aprender cómo él visitaba, cómo él enseñaba. Es lo mismo. Este oficio tiene una demanda estacional. Claramente los pastos verdes no están los 12 meses del año. Y es que durante los meses de primavera es donde sacan las ovejas, donde los pastos están más verdes, están más tiernos, el tiempo está mejor, no hay lluvias. Y un punto no menor es que también este pastor tiene que tener la visión de mantener la provisión para los meses de invierno. Ya que ya no hay pasto fresco, sino que hay que guardar la paja, el alimento que va a servir para los meses de invierno.
El pastor comienza a conocer sus ovejas y ellas también empiezan a tener un relacionamiento. Conocen su voz, conocen su silbido. El tiempo que pasan justo es vital, la importancia para su vivencia diaria y seguridad. A medida que ellas van conociendo a su pastor, cada vez su nivel de seguridad empieza a aumentar, porque ya reconocen su voz, su silbido. El pastor, a medida que va aprendiendo, también se va equivocando el pastor. Sí, hay cosas que se enseñan, pero hay cosas que se van aprendiendo. Porque en gran parte olvida, o a veces el pastor omite lo que fue enseñado. Se le quedó. La palabra nos entrega, esto que yo saqué es lo que buscamos, y cuando nosotros lo buscamos por internet o por libro, es lo mismo. Es eso. No es nada nuevo. Es más, yo no vengo de una familia de pastores, pero sí conozco varias cosas de crianza de ovejas. En mis años de niñez, mi abuela crió harta oveja. Y había que echarle un líquido porque se llenaban de garrapata y ese cuento. Y tenían harta pega las ovejas. Para esquilarlas no existían esas cortadoras, sino que se cortaban unos tijerones gigantescos. Si no tenían el debido cuidado, le pegáis su buen corte a la oveja. La Biblia nos entrega un modelo, y como lo habló Valeriano la semana pasada, yo creo que ustedes lo tienen tan clarito como yo. Estábamos prácticamente todos. Por lo tanto, lo que yo voy a decir es como nada. La palabra nos entrega un modelo de pastor, ¿cierto? Y en Juan 10, que lo habló bastante Valeriano, profundizó mucho en ese tema, donde dice: Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor. El buen pastor hace algo maravilloso. Da su vida por sus ovejas. Después dice también en el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él sabe cuáles son sus ovejas. Y las ovejas, dice, y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Como señala la palabra, Jesús señala que es pastor. Pero no solo un simple pastor, sino que un buen pastor, el pastor perfecto. Y un pastor que da la vida por sus ovejas. En el 14 señala que conozco a mis ovejas y ellas me conocen en el versículo 14. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y en este pequeño versículo hay cosas bien importantes. Primero, como lo señalaba, es un buen pastor. Conoce a cada una de sus ovejas y da la vida por ellas. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Este pasaje indica algo importante, y va con respecto a las ovejas, porque Jesús señala: mis ovejas oyen mi voz. Nos dice: las ovejas me observan, las ovejas me palpan, sino que oyen mi voz. ¿Y saben por qué? Y es maravilloso esto, porque el sentido más desarrollado que tienen las ovejas no tienen una buena visión. Tienen un buen olfato, pero no tan bueno como lo que escuchan. Ambas orejas las pueden mover de manera independiente. Son como unas pequeñas parabólicas peluditas.
Por eso es tan importante y qué maravilloso esto, porque dice, no, oyen mi voz. Romanos 10:17, cuando nosotros siendo ovejas, y esta palabra le hace mucho, cierra bastantes cosas, dice que la fe viene por el oír, ¿cierto? ¿Y por oír qué? La palabra de nuestro buen pastor. ¿Cómo conocemos la voz de nuestro pastor? Por medio de la palabra, por medio de la escritura. Podemos decir que conocemos la voz de nuestro pastor, de nuestro dueño, de nuestro Señor, de nuestro Kyrios, por medio de la palabra. Por medio de eso nosotros lo escuchamos. Yo quiero enfocarme, en base a esta pequeña introducción, porque como lo dije, Valeriano nos habló bastante del tema del pastor, de pastorear, de la importancia del pastor, de las cualidades del pastor, de un pastor conforme al corazón de Dios. Y yo voy a comentar con respecto al Salmo 23, que todos lo conocen mucho más. Para el sur está pegado en casi todas las puertas, o están abiertas las Biblias, a veces con tierra, pero está el famoso Salmo 23. Yo lo vi, lo leí muchas veces, sin saber la profundidad de ese salmo. Más una vez, un pastor muy querido, muy maravilloso, una vez dijo, después de años, yo logré tener revelación del primer versículo del Salmo 23. Dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, dijo. Lo aprendí después de años. Y este David, que habla de este Salmo 23, lo declara de manera perfecta, porque sabía lo que era ser pastor y sabía lo que es ser oveja también. Y David comienza señalando desde su corazón, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dos revelaciones maravillosas en este texto, donde David señala que el Señor es su pastor y que él era una oveja. Y quizás la gran revelación que David nace desde lo más profundo de su corazón es que recibió que era una oveja y por lo tanto se dejó guiar por el Señor. David sabía el significado de ser pastor. Y lo dice, que lo que es ser pastor. En 1 Samuel 17 dice, su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Esto le respondió David a Saúl. Y miren lo que traza él de la vida pastoral, de una vida de protección, de una vida de cuidado, de seguridad, porque ese su siervo, por él, apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero al rebaño, yo salía tras él. Lo atacaba y lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Y dice, por el cuidado de mi oveja, termina diciendo, su siervo ha matado tanto al león como al oso. O sea, estamos hablando de un tremendo pastor que daba la vida también por sus ovejas. Entendía muy bien el oficio de pastor y luego cuando sale de su corazón el Salmo 23, también sabía muy bien lo que era ser oveja. ¿Nos gusta ser oveja o no? Andar con olor a oveja.
Pero ahora David no está pensando en sí mismo como pastor, sino que en este salmo asume la posición de oveja que se siente cuidada por Dios. Y si David había protegido con tanta delicadeza, seguridad, todas sus ovejas y las había defendido aún en riesgo de su propia vida, ¿cómo no haría Dios mucho más a favor de él? ¿Cierto? ¿Qué sabemos de este pastor que hablaba David en ese tiempo? Todavía no estaba el buen pastor, que David reconoce a Dios como su pastor y él siendo oveja. Este pastor del cual dice David, nada me faltará. Filipenses 4:19, mi Dios proveerá a todos sus necesidades conformes a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros sabemos que tenemos un pastor, un padre, un dueño de nuestras vidas, así como hablaba Juan Pablo de Esteban, que reconoció al Señor, y él tiene la convicción en su corazón que está hoy en día con el Señor, mucho nos ha pasado eso, ¿cierto? De personas que a lo mejor no hemos podido, no sé, sumergirlas en agua porque médicamente es imposible. Nosotros tenemos la convicción de que cuando ellos reconocen al Señor, están con Él. Así esa misma convicción tenemos cuando esta palabra es tan profunda y sabemos que dicen, nada me faltará. Y es porque cuando Jesús habla de la oveja sin pastor, es tremendo la revelación que trae el Señor a nuestro corazón cuando realmente nosotros llega y cala muy profundo de que tenemos un papá, un dueño, un sostenedor. Y que sentimos esa seguridad que sienten las ovejas por su buen pastor, por su cuidado. ¿Por qué lo digo? Porque hace 8 años atrás era una oveja sin pastor, una oveja que andaba para cualquier lado. Parecía más cabrito que oveja. Y que a medida que nosotros conocemos al Señor y vamos profundizando en Él, vamos conociendo de los atributos de este buen pastor. Se va revelando la palabra en nuestra vida. Y realmente sabemos que es cierto, que nada nos falta. Que no estamos solos, que estamos cubiertos. Que así como David, siendo un hombre común y corriente, iba, mataba un león, mataba un oso en pos de guardar la vida por sus ovejas. El versículo dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. En las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas. A menudo bajo los rayos de un sol abrasador, pero también tenía el conocimiento de dónde estaban los pastos tiernos. Y allí conducía a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua y un ambiente apacible.
En esos lugares era un poco complejo, entonces cuando llegaban, el pastor sabía dónde estaban estos pastos. No es lo mismo que nos pasa para el sur de Chile. Tenemos mucho pasto, pero no de todo el pasto pueden comer las ovejas. Pueden verse muchos pastos verdes, pero no todo el pasto verde pueden comer. El pastor sí sabe qué pastos pueden comer. Hay pastos que envenenan a las ovejas. Por lo tanto, los verdes pastos, el pastor sí sabe qué pastos pueden comer las ovejas. Juan 10:9 dice en la versión Dios habla hoy: yo soy la puerta, el que por mí entre se salvará, será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Cuando llegamos a Cristo, descansamos como estos verdes pastos. Existe una maravillosa secuencia de esta palabra: cansados, cargados, y el efecto de ir nos hace descansar. Jesús señala en Juan 6:35, yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Nuestro pasto donde nos hace descansar Jesús es el mismo, donde nosotros venimos como ovejas cansadas, como decía, por caminos pedregosos, llegamos a los verdes pastos del Él y descansamos. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. En mi vida, como ya les comentaba, cuando caminaba como oveja sin pastor, eran caminos pedregosos, secos, con rocas afiladas, con hambre y con sed. Hasta que llegué a una pradera con verdes pastos, frondosos, suaves, tiernos, y al lado un pequeño riachuelo, donde logré descansar, donde pude comer, donde pude saciarme de beber de aguas claras, cristalinas, limpias y reposantes. Qué maravillosa esa parte donde dice, junto a agua de reposo me conduces. El agua, fuera de que es buena para hidratarnos y que necesitamos de ella como elemento vital, dicen que solamente el sonido del agua es bueno para la salud, que trae paz, trae calma, disminuye el estrés. Pero eso es momentáneo, ¿cierto? Porque nuestro pastor, nuestro buen pastor dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Nosotros también podemos ser una fuente de agua, ¿cierto? Para otras ovejas. Nuestro pastor, como oveja, nos pide y nos anima a animar a otras ovejas. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Durante la semana compartía con los hermanos del grupo casero, hablamos de varios testimonios, dentro de lo que planificamos, un grupo en casa 18, dábamos tiempo para compartir varias
varios testimonios que siempre nos edifican mucho los testimonios y podemos ver la gloria del Señor en cada uno de ellos. Y yo le contaba por qué cuando David dice en este salmo, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Pero donde dice, Él restaura mi alma. Ese buen pastor, esos verdes prados, ese riachuelo, va trabajando el Señor y restaurando el alma. ¿Y por qué? Porque le hablaba de un caso de una persona. Y por eso es bueno estar orando, hermanos. Hay cosas que a veces no las vemos de manera inmediata, sino que pasan muchos años. Pero Dios es fiel y Dios cumple. Y hablaba por el caso de una persona que durante su vida sufrió muchas pérdidas. Pérdidas familiares, pérdidas de un esposo, pérdidas de una madre, una enfermedad como la que hemos orado, que es el cáncer, y donde cada uno de esos procesos lo llevó a poder caer, aparte de una enfermedad física o enfermedad psicológica, a tener depresiones. Y esto durante muchos años generó muchas raíces de amargura, luchas, bastantes momentos complejos de esta persona, por muchos años. ¿Y por qué leo esta palabra cuando el Señor llena y restaura nuestra alma? Porque en estos solos viajes que hemos hecho a Purén, esta persona ha ido teniendo cambios en su vida. Por recibir la palabra, por personas que llevan la palabra de Dios a casi 600 kilómetros, personas que viajan una noche, pierden 2 noches, un día, por amor a Dios, por un compromiso con el Señor, por personas que han dado un servicio. Y de cada palabra entregada ha ido una sanación en su alma. Donde una de las palabras que aprendió y fue revelada en su corazón, y yo estaba ese día, y la habló don Fernando, fue del perdón. A veces hablamos mucho del perdón, pero es el Espíritu Santo quien llega a lo más profundo para llegar con esa claridad. Y era una persona que está peleada con Dios. Porque sentía que había sido injusto, que llevaba una vida de dolor, pero su alma ha sido restaurada. Y yo lo puedo evidenciar, hermanos, de verdad, de una manera, pero como dice Juan Pablo, te voy a ocupar tu palabra, Juan Pablo, brutal. Hemos podido ver cómo Dios ha obrado. Era impensado lo que iba a hacer el Señor en su vida. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a ir a Purén? Que no íbamos a trasladar 600 kilómetros. Hay que disponerse, hermanos. Yo no pude ir a este viaje, me tocaba a mí. Me tocó reemplazar un turno de emergencia. Somos muy pocos en mi empresa. Me había tocado la semana pasada.
Entonces había quedado sola la oveja Juan Pablo y salió otra oveja, la oveja Claudio. Qué maravilloso eso, que hay hermanos. Dice, bueno, ¿y si no hubiera podido ir yo? ¿Vas solo? No, hay hermanos que están dispuestos. Qué maravilloso eso. Y es maravilloso ver de cuánto el Señor rescata, restaura vidas dañadas, destruidas por Satanás, por tanto daño. La palabra dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del maligno, del diablo. Nuestro pastor nos guía y nosotros vamos por estas sendas, que habla de la senda de justicia, ¿cierto? En Oriente, de donde viene esta palabra, o tomada del pastor, el pastor va siempre delante de las ovejas, para descubrir los radales de hierba más verdes y mejor, y los senderos con menos dificultades. Y aunque la oveja no sabe a dónde llevar, confía en el pastor y le sigue. Nosotros necesitamos ser guiados por el Señor. Y sabemos que esto es así porque cuando elegimos nuestros propios caminos, terminamos en cualquier parte. El mejor sitio para nosotros es seguir a Cristo lo más cerca posible y dejarnos guiar por Él. Primera de Pedro dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejando ejemplo para que sigan sus pasos, para que sigamos el buen pastor. Primera de Juan dice que el que dice que permanece de Él debe andar como Él anduvo. Está marcada la ruta de nuestro pastor. El versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Cuando uno se convierte piensa que todos los problemas se van. Y bueno, para los discípulos no todo es miel sobre hojuelas, ¿cierto? Amén, gracias por esa tribulación. Porque lo cierto es que todos nosotros atravesamos de manera constante, ¿cierto?, ciertas situaciones. Y que es bueno, hermanos, es bueno. Cuando la estamos pasando no la encontramos bueno, pero es bueno que la pasemos mal. Es bueno que la pasemos mal, la digo yo. Yo hace poco pasé un proceso de 3 meses me duró. 3 meses. Y era constante, era como una sinusoide, sí. De repente estábamos bien, de repente estábamos mal, de repente bien, de repente mal. Ahora, ¿qué es lo que me confortaba a mí? Porque aunque estuviera pasando por ese valle de sombra y de muerte, la palabra del Señor me infundía aliento, me sostenía. Porque era la única forma. Porque podía tomar la senda de justicia de Él o podía tomar la senda bajo el norte mío. Pero dije, no, tengo que seguir la senda del Señor y confiar en Él. Me parecía injusto la situación que estaba pasando, muchas cosas, pero era un tema. Porque como ovejas estamos siempre expuestos a múltiples peligros, ¿cierto? Por animales salvajes o por ladrones que se lanzan sobre el rebaño. Y vamos todos juntos. Pero que a pesar de nuestra debilidad, de lo que estamos viviendo, podemos exclamar, como Pablo señala en Romanos, ¿cierto? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?
El sufrimiento, la dificultad, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta, como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está Cristian Mardones, a mí me gusta mucho cuando Cristian dice: el que no está preparado para sufrir o no cree que el sufrimiento, la tribulación es parte de la vida de un discípulo, que se busque otra pega, dice. Porque todos sabemos que vamos a pasar por este valle de sombra y de muerte, ¿cierto? Y podemos ver la fe de los hermanos que libran batallas y luchas grandes. Cómo confían, cómo no temen en ese mal alguno, porque dice: tu vara y tu cayado me infunde aliento. La vara del maestro, el cayado. ¿Sabes la diferencia entre la vara y el cayado? La vara es para defenderse, el cayado, el que tiene arriba como un círculo, que se usa para pescar y traer la oveja cuando se va para el lado. La palabra dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esta esperanza. Tenemos una esperanza, hermanos. Las ovejas que no tienen pastor no tienen esperanza. Nosotros sí, y damos gracias por eso al Señor, y por eso debemos llevar esa misma esperanza a quien padece, a quien sufre. El número 5 dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué maravilloso lo que habla aquí David. Yo no entendí esta parte hasta que vi unos apuntes que tenía Juan Pablo y pude entender la profundidad de esta parte. O sea, el Señor prepara mesa, un banquete delante nuestro, para nosotros, en presencia de ¿quién? De nuestros enemigos, de Satanás, de los demonios. Eso hace nuestro buen pastor. Unge nuestra cabeza con aceite de alegría. Nuestra copa no está a medio, rebosa. Qué tremendo, ¿no? ¿Y saben por qué lo resalto tanto? Porque la profundidad de esto, que me fue revelado cuando lo estaba leyendo, porque de muchas maneras también lo había pasado antes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sobre delicado pasto. Pero cuando uno ve la profundidad de estas palabras, de estos principios, son realmente maravillosos. ¡Qué tremendo! Para David, Dios era mucho más que un pastor, y a continuación lo describe como un tremendo anfitrión. No era cualquiera, no era cualquier gesto de hospitalidad, era el mejor gesto de hospitalidad que pueda haber y que podamos vivir, hermanos. ¿Por qué? Porque Él había preparado un espléndido banquete. Somos huéspedes. Ocupando el mejor ungüento, los mejores aceites, los mejores perfumes. Cuando habla de que es en presencia este banquete de nuestros enemigos, esto quiere decir que mientras nosotros recibimos la bendición del Señor, nuestros enemigos, es decir, Satanás, los demonios, quedan perplejos por eso. Ellos no logran entender la inmensa gracia y misericordia, así como dice la siguiente palabra, que nosotros recibimos de parte de nuestro Señor, día a día.
Porque Satanás cada vez espera vernos más destruidos, ¿cierto? Pero no, eso no pasa. Porque Él espera que seamos castigados, que suframos las consecuencias de nuestras rebeliones o inequidades. Pero el Señor pagó nuestras rebeliones y inequidades en la cruz. Nosotros lo recordamos, la muerte de Cristo. Por lo tanto, por la sangre de Cristo hemos sido rescatados, comprados, perdonados y redimidos. Amén. Ciertamente, dice el versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Este maravilloso anfitrión, después de este maravilloso banquete, la oveja tiene que proseguir su camino, ¿cierto? Porque hay mucho que recorrer. ¿Pero qué le dice? No, no vas solo. Si es porque va a ir el bien y la misericordia, te seguirán todos los días de tu vida. Nuestro pastor dice, no temas porque yo estoy contigo. Amén. El bien y la misericordia estarán con nosotros, hermanos. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Que las misericordias del Señor jamás terminan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son nuevas cada mañana. Y ese versículo termina diciendo, grande es tu fidelidad. Y termina diciendo, en la casa del Señor moraré por largos días. Jesús señala, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para cada uno de nosotros. El Salmo 27:4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Amén. Tenemos un buen pastor, un tremendo pastor, el pastor de pastores, del cual nosotros también nos toca pastorear a vidas. El Señor a veces pone vidas al cuidado de nosotros. Somos ovejas, tenemos pastor, pero también nos toca pastorear. Hablarle de estas cosas a las personas que el Señor nos pone para el cuidado. No es una tarea fácil, que evidentemente bajo nuestra carnalidad o nuestra humanidad es imposible. Necesitamos del espíritu de ese buen pastor para guiar, para infundir aliento, para resguardar, para llevar esos verdes pastos, para cruzar y acompañar en ese valle de sombra y de muerte. Valeriano decía, el pastor parte por casa, parte por la ovejita de tu casa. Padre amado, Señor, damos gracias porque eres el buen pastor. Porque eres el pastor de pastores. Porque eres quien resguarda, Señor, nuestro caminar. Porque nos hiciste parte de tu rebaño. Que algún día estábamos, Señor, en nuestros delitos y pecados, Padre. Que hoy en día estamos en la luz,
Fuimos trasladados, Señor, desde la oscuridad a la luz, Padre Santo. Fuimos rescatados por precio de sangre. Hubo un costo altísimo, lo sabemos, papá. Y que a veces no logramos dimensionar ese rescate. Y que ese rescate continúa, Señor. Por cuántas ovejas hoy en día, cuántas vidas aún necesitan ser rescatadas, Señor. Y vivir y alimentarnos de estos verdes pastos, Señor. De esta protección tuya. De que tu callado, Señor, nos guarda y nos guía, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por ser un papá, por ser nuestro dueño y por ser nuestro pastor. Gracias, Padre, por tan maravilloso privilegio. Perdónanos si a veces no lo logramos dimensionar, Señor, de cuánto haces cada día en nuestras vidas, de cuánto nos resguardas en cada momento. Gracias, Padre, gracias damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.